Hoy Bárbara Tobar será la encargada de impartir la quinta conferencia sobre padres y educación que ha organizado el IES Marmaria. Tenemos con nosotros a Bárbara Tobar, buenas tardes. Buenas tardes. Y también a Berna Jiménez, presidenta del AMPA del IES Marmaria. Buenas tardes. Presentarnos antes de nada, Bárbara. Pues nada, tenemos aquí esta tarde, tenemos el gusto de tener aquí en Membrilla esta tarde a Bárbara Tobar, que es psicóloga y experta en emociones y salud. Como decimos, Bárbara Tobar es la escritora del libro Adolescencia, cómo entender a mi hijo adolescente. Cuéntanos un poco sobre este periodo de la adolescencia. Bueno, pues mira, el proyecto me nació porque tenía la sensación, ¿no?, después de muchos años de trabajar en consulta con adolescentes, con jóvenes, quería aunar en un solo libro pues aquellas técnicas que de manera, digamos, casi infalible me han funcionado en consulta, ¿no?, con muchos de ellos, ¿no? Entonces he agrupado sobre todo técnicas que nos ayudan a gestionar emociones, que nos ayudan a gestionar pues las dificultades y las dudas que muchos padres encuentran en el camino. Pues por ejemplo, momentos de crisis, momentos de conflictos, momentos también para aumentar la autoestima, para aumentar la confianza de nuestros hijos, ¿no? Y todo ello, bueno, pues plagado de ejemplos y de ejemplos además reales, ¿no?, que yo he vivido en consulta, pues para poder dar pautas claras y sencillas a todos aquellos padres que estén interesados, ¿no?, en la educación de sus hijos. ¿Cómo reconocen los padres este periodo de la adolescencia? Bueno, yo creo que es infalible, ¿no? Creo que realmente, fíjate que muchos de los padres no son expertos psicólogos, ¿no? Y sin embargo yo creo que la mayor parte de nosotros somos capaces de identificar cuando nuestros hijos se están acercando progresivamente a la adolescencia, ¿no? Hay signos evidentes muy claros, ¿no? Por ejemplo, pues cuando el niño empieza a buscar más su espacio personal, busca más momentos de intimidad o bien encerrarse en su cuarto, ¿no? Cuando las principales preguntas y dudas pues ya no recurre a sus padres, sino que recurre a sus grupos de iguales, a sus amigos para encontrar respuestas, ¿no? Se vuelven, digamos, como más callados o menos expresivos respecto a sus sentimientos dentro de casa. Se vuelven más irritables en ocasiones, tienen cambios bruscos de humor, a veces incluso inexplicables para los padres, ¿no? Y se produce como una búsqueda de la identidad personal, muchas veces a través del rechazo a lo que se ha visto en casa hasta ese momento, ¿no? Con lo cual los padres pasan de ser sus heroínas a casi, te diría, intentar buscar su propia identidad, rechazando incluso a veces o oponiéndose a lo que han aprendido dentro de la casa. ¿Podríamos decir que es la empatía el primer paso para acercarnos en esta época a nuestros hijos? Sí, sin lugar a dudas. A mí una de las cosas que más me sorprende todavía, después de muchos años trabajando con adolescentes y por tanto con familias y con padres, es que parece que se nos olvida que todos hemos sido adolescentes, ¿no? Es decir, me sorprende cómo muchos padres me plantean, ¿no?, preguntas y me plantean sobre todo cuestiones alarmados. Cuando todos hemos pasado por la adolescencia, todos hemos hecho muchas veces cosas que probablemente si ahora lo viéramos con la edad adulta, ¿no?, con el punto de vista más maduro, diríamos, ha sido una locura, ¿no? Bueno, pues nuestros hijos también tienen ese momento, ¿no?, de vivir esas aventuras, ¿no? Entonces la empatía creo que es absolutamente fundamental y no vivir en la queja constante. ¿Algunas claves para entender este periodo de la adolescencia? Pues mira, una de ellas, por ejemplo, acabas de decir, ¿no? La empatía para mí es importantísima. De la mano de la empatía podríamos hablar de la escucha, ¿no? La escucha en el sentido de verdad escuchar genuinamente, ¿no? No aprovechar cada momento de escucha con nuestro hijo para darle un consejo, para rectificar lo que nos está diciendo, para poner nuestro punto de vista, ¿no? Conectar con ellos, intentar en la medida de lo posible acercarnos a sus aficiones, acercarnos a sus gustos, conocer un poco más de su mundo, que cuando él se aleja hay veces que llega a ser hasta desconocido para nosotros, ¿no? Y luego también predicar mucho con el ejemplo, es decir, pedimos muchas veces a nuestros hijos que regulen sus emociones cuando nosotros mismos terminamos perdiendo los papeles, ¿no? Cuando hay problemas y hay conflictos. Entonces creo que es muy importante saber educarnos a nosotros mismos mientras estamos viviendo la adolescencia de nuestros hijos, además de educarles a ellos. Hablamos de la empatía, también la comunicación es muy importante. ¿Cómo tienen que establecer los padres esa comunicación con sus hijos? Pues mira, para mí una de las reglas fundamentales es la regla 5-1, ¿no? En comunicación, ¿no? Que es 5 halagos, 5 cosas positivas, 5 comentarios motivadores o positivos frente a una crítica, ¿no? Yo siempre digo que si nos grabásemos como padres desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos,
probablemente diríamos, oh, Dios mío, esta soy yo, y estoy todo el día así, pero quieres desayunar, pero has recogido la cama, pero se te está olvidando no sé qué, pero y pum, ¿no? Es, oh, por favor, una pausa, ¿no? Entonces, yo creo que también ser conscientes de cuáles son nuestros mensajes, el contenido de ellos y el impacto que puede tener en nuestros hijos es muy importante para seguir mejorando en esa comunicación. Hablamos también del tema de las emociones, un tema muy importante aquí en este periodo de la adolescencia. ¿Cómo pueden ayudar los padres a gestionar esas emociones a sus hijos, que en este periodo tienen tantas? Muchísimas. Pues mira, una regla para mí de oro es mantener la calma, ¿no? Y mantener la calma lo digo porque muchas de las emociones que más nos traen a consulta adolescentes son las emociones más difíciles, ¿no? No negativas, porque todas son útiles, ¿no? Pero sí las más difíciles de gestionar, pues por ejemplo la ira, ¿no? Entonces yo siempre digo que nosotros no podemos hablar con la emoción, nosotros hablamos con la persona. Entonces si hay una emoción muy fuerte y muy intensa en nuestro hijo que nos impide comunicarnos con él, hasta que esa emoción no pase de largo, es mejor no mantener ninguna comunicación. Entonces aprender a estar con ellos sin prestar atención cuando son emociones destructivas y prestando toda la atención cuando se ha calmado y esa emoción se ha ido ya, yo creo que es un modelo de conducta muy positivo para que ellos aprendan a regular y a esperar a que pase, ¿no? En el tema de la autoestima, que en este periodo muchos niños se sienten frustrados, ¿cómo pueden ayudar los padres? Bueno, yo creo que por definición la adolescencia está vinculada a una autoestima complicada, ¿no? Y además hasta te diría que es que casi tiene que ser así, ¿no? Es decir, todos deseamos y esperamos que nuestros hijos tengan una adolescencia solvente, una autoestima solvente cuando son adolescentes, y esto es imposible, ¿no? Es decir, porque justamente por el motivo porque se están cuestionando todo y porque están intentando entender quiénes son, y en ese proceso pues encuentran cosas que no les gustan y cosas que sí les gustan, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy importante el ser capaces de ayudarles a hacer las fotos adecuadas de sí mismos, es decir, recordarles pues momentos de satisfacción, ¿no? Momentos de pequeños éxitos, habilidades, talentos, sentido del humor en casa, disfrutar de la compañía del uno con el otro. Son cosas que parecen muy indirectas, ¿no? Pero que son absolutamente importantes para el desarrollo de la autoestima de un adolescente. Intentar siempre sacar los lados positivos. Siempre. O sea, en lugar de estar siempre a lo mejor rumiando o volviendo a los temas que siempre generan conflicto en casa, que siempre son los que son J, caballo y rey, intentar también destacar las cosas positivas que vemos de él. Al fin y al cabo, no se nos tiene que olvidar que somos espejo de nuestros hijos, ¿no? Entonces, nuestra mirada es todo, porque yo cuando miro a mi hijo sabe si le estoy mirando con orgullo o no. Si estoy poniendo mirada de qué pesado eres o estoy pensando qué maravilloso eres, ¿no? Entonces, la primera persona que se lo tiene que creer soy yo, y para eso tengo que intentar también ser consciente y atender a las cosas positivas para luego después transmitírselo. Hablas en tu libro sobre diferentes estilos educativos, ¿nos los puedes desarrollar un poco? Sí, los estilos educativos, que se ha escrito muchísimo, ¿no? Durante muchísimas décadas sobre los estilos educativos, es importantísimo, ¿no? Es importantísimo hacernos un autodiagnóstico, ¿no? De cuál es mi estilo educativo con mis hijos, porque eso me va a permitir primero saber del lugar que parto, saber las consecuencias que eso tiene en el desarrollo del temperamento y de la personalidad de nuestros hijos, y luego también saber si hay una alternativa a lo mejor más constructiva y más positiva a ese estilo educativo, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que el estilo educativo, casi te diría por excelencia, es la sobreprotección, ¿no? Hemos pasado de una época quizás donde el autoritarismo se vivía en casi todas las casas, donde los padres estaban muy orientados a las tareas, a las responsabilidades, a las obligaciones, y las emociones prácticamente pasaban desapercibidas, y ahora estamos en una etapa de vida en que es todo lo contrario, ¿no? Estamos con pobrecito, ¿no? Con el pobrecito y con la pena, ¿no? Y muchas veces educamos con la pena y con el pobrecito, y no hay peor manera de educar que con la pena, porque no solamente estoy dejando de poner límites y no solamente estoy dejando de poner normas que son necesarias para el niño, sino que además estoy transmitiendo al niño que yo le veo como un pobrecito. Y lo malo es cuando él se lo empieza a creer también y deja de luchar para conseguir retos, porque también se ve de esa misma manera, ¿no? Por tanto, para mí el estilo sobreprotector creo que actualmente es uno de los más dañinos. El estilo autoritario, desde luego, tampoco es la alternativa, ni el estilo negligente, ¿no? Que es aquel de familias donde trabajan tantas horas, están tantas horas fuera de casa, que prácticamente no pueden pasar tiempo al lado de sus hijos, ¿no? Sino que el estilo de elección es el estilo democrático,
¿no? Que es el estilo en el que yo pongo límites, pongo normas, pero también intento educar con emociones, también intento mantener el contacto físico, intento animar, intento motivar, intento escuchar, ¿no? Todo lo que hablábamos antes, empatizar, ¿no? Pero siempre, siempre acompañado de autoridad. Hemos dado unas breves pinceladas de lo que es el libro que antes presentábamos, Cómo entender a mi hijo adolescente. ¿Qué más se va a encontrar las personas que decidan comprar este libro? Bueno, he querido meter un tema que para mí también es muy importante. Uno es cómo motivar a nuestros hijos, a través de qué lenguaje, qué estrategias utilizar para que ellos aprendan a hablarse de mejor manera. Y también, por ejemplo, un tema muy importante que hay en el libro es el esfuerzo, ¿no? el cultivar el esfuerzo. Cómo se anima a un niño, a un chaval, ¿no? Que se enamore de quién es cuando se esfuerza, ¿no? Es decir, o sea, siempre tenemos como una publicidad muy negativa hacia el esfuerzo en nuestra cultura y, sin embargo, es curioso, pero el esfuerzo siempre es aquel que saca lo mejor de mí mismo, ¿no? Entonces, tomar conciencia de eso, enseñárselo, educarles en ello, es fundamental para su futuro. Pues bueno, nos despedimos ya porque te tienes que ir a dar la charla, como decíamos. Muchas gracias por recibirnos. A vosotros, ha sido un verdadero placer.